Libro tercero. Cumplimiento de la promesa hecha a la difunta. Capítulo 1 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. La cuestión del agua de Montfermeil. Montfermeil está situado entre Liori y Chelles, en la orilla meridional de la elevada meseta que separa el Ourcq del Marne. Hoy es una villa bastante numerosa, adornada todo el año de casitas de campo construidas de yeso, y el domingo de alegres y honrados ciudadanos. En 1823 no había en Montfermeil ni tantas casas blancas ni tantos ciudadanos satisfechos. No era más que una aldea entre bosques. Solía verse en alguno que otro sitio una casa de recreo del último siglo, fácil de conocer por su aire aristocrático, sus balcones de hierro retorcido y sus largas ventanas, cuyos vidrios verdes tomaban matices tan diferentes sobre el color blanco de los postigos cerrados. Pero no por eso dejaba Montfermeil de ser una aldea. Los mercaderes de paño retirados y los aficionados a veranear no la habían descubierto aún. Era un sitio tranquilo y halagüeño, que no era paso para ninguna parte. Se vivía en él económicamente y se pasaba esa vida campestre tan abundante y tan fácil. La única falta que tenía era que escaseaba el agua a causa de la elevación de la meseta. Era preciso ir a buscarla bastante lejos. El extremo de la aldea, que está al lado de Gagny, se surtía de agua en los magníficos estanques que hay en aquellos bosques. El otro extremo, que rodea la iglesia y que está por la parte de Chelles, no hallaba agua potable sino en un pequeño manantial que había a la mitad de la cuesta, cerca del camino de Chelles, a un cuarto de hora de Montfermeil. Así pues, el abastecimiento de agua era un trabajo bastante rudo para cada casa. Las casas grandes, la aristocracia y el bodegón de Thénardier pagaban medio sueldo por cubo de agua a un hombre que tenía este oficio y que ganaba en esto unos 8 sueldos al día. Pero este hombre solo trabajaba hasta las 7 de la tarde en verano y hasta las 5 en el invierno, y cuando llegaba la noche, cuando se cerraban las ventanas de los pisos bajos, el que no tenía agua para beber o iba a buscarla o se pasaba sin ella. Esto era lo que aterraba a la pobre criatura, a la pequeña Cosette, a quien el lector no habrá olvidado. Se recordará que Cosette era útil a los Thénardier de 2 modos. Se hacían pagar por la madre y se hacían servir por la hija. Así, cuando la madre dejó enteramente de pagar, por las razones expuestas en los capítulos anteriores, los Thénardier se quedaron con Cosette. La pobre niña les servía de criada, y como tal, ella era la que iba a buscar agua cuando faltaba. Así es que, espantada con la idea de ir a la fuente por la noche, cuidaba de que no faltase nunca en casa. La Navidad del año de 1823 fue muy brillante en Montfermeil. El principio del invierno había sido templado y no había helado ni nevado. Los charlatanes y feriantes que habían llegado de París obtuvieron del señor alcalde el permiso para colocar sus tiendas en la calle ancha de la aldea, y una bandada de mercaderes ambulantes situó sus puestos con el mismo permiso en la plaza de la iglesia, y hasta en la callejuela del Boulanger, donde estaba situado, según se recordará, el bodegón de los Thénardier. Toda aquella gente llenaba las posadas y tabernas, y daba al país, tranquilo de suyo, una vida alegre y ruidosa. Hasta debemos decir, para ser fieles historiadores, que entre las curiosidades expuestas en la plaza había una especie de barraca en la que unos horribles saltimbanquis vestidos de harapos y procedentes no se sabe de dónde enseñaban a los aldeanos de Montfermeil uno de esos horribles buitres del Brasil que nuestro Real Museo no poseyó hasta 1845 y que tienen por ojo una escarapela tricolor. Los naturalistas llaman a esta ave, según creo, Caracara polyborus. Es del orden de las apicides y de la familia de los buitres. Algunos soldados viejos bonapartistas, retirados en la aldea, iban a ver este animal con devoción. Los charlatanes presentaban la escarapela tricolor como un fenómeno único
y formado expresamente por Dios para su colección de animales raros. En la noche misma de Navidad, muchos carreteros y trajineros se hallaban sentados y bebían alrededor de una mesa con 4 o 5 velas de sebo en la sala baja del bodegón de Thenardier. La sala se parecía a todas las salas de taberna: mesas, cántaros de estaño, botellas, bebedores, fumadores, poca luz y mucho ruido. La fecha del año 1823 se veía, sin embargo, indicada por los dos objetos, entonces a la moda en la clase media, que estaban sobre una mesa, a saber, un caleidoscopo y una lámpara de hoja de lata morada. La Thenardier vigilaba la cena que se estaba asando ante un buen fuego. El marido bebía con sus parroquianos y hablaba de política. Además de las conversaciones políticas que tenían por objeto principal la guerra de España y el duque de Angulema, se oían entre el ruido paréntesis enteramente locales como este: por la parte de Nanterre y de Suresnes ha dado mucho vino. Donde se contaba con 10 tinajas, se han obtenido 12. El lagar ha dado más jugo del que se creía, pero las uvas no debían estar maduras. En esos países no se deja madurar enteramente la uva porque el vino se tuerce si se deja en cuanto llega la primavera. Es pues un vino flojo, más flojo todavía que los de por aquí. Hay que vendimiar en verde, etc. O bien, exclamaba un molinero, ¿acaso somos responsables de lo que hay en los sacos? Encontramos en ellos una porción de granos que no podemos entretenernos en limpiar y que es preciso dejar pasar por las ruedas, como la cizaña, el añublo, el tizón, la algarroba, el cañamón, la cola de zorra y otra infinidad de drogas, sin contar con las piedras que abundan en ciertos trigos, sobre todo en los trigos bretones. A mí no me gusta moler trigo bretón, así como a los serradores de largo no les gusta serrar vigas que tengan clavos. Figuraos el maldito polvo que todo esto formará entre la harina después de la molienda, y luego se quejan de la harina. Si la harina no sale limpia, no es culpa nuestra. En el espacio comprendido entre dos ventanas, un segador, hablando con un propietario que ponía precio al trabajo de una pradera que había que segar en la primavera, decía: no importa que la hierba esté mojada, así se corta mejor. El rocío es bueno. Pero, de todos modos, vuestra hierba es muy nueva y difícil de segar. En unos sitios está demasiado tierna, en otros la guadaña no ceba, etc. Cosette se hallaba en su puesto ordinario, sentada en el travesaño de la mesa de cocina junto a la chimenea. La pobre niña estaba vestida de harapos, tenía los pies desnudos metidos en zuecos, y a la luz del fuego se entretenía en hacer medias de lana destinadas a las niñas de Thenardier. Debajo de las sillas jugaba un gato pequeño. En la pieza inmediata oíanse 2 voces frescas e infantiles que reían y charlaban. Eran las de Eponina y Azelma. En un rincón de la chimenea había unas disciplinas colgadas de un clavo. De vez en cuando, entre el ruido de la taberna, oíase hacia el interior de la casa el grito de un niño de muy tierna edad. Era una criatura que la mujer de Thenardier había tenido en uno de los inviernos anteriores, sin saber por qué, según decía ella, por efecto del frío, y que tendría unos 3 años. La madre le había criado, pero no le quería. Cuando el clamor encarnizado del chiquillo se volvía demasiado importuno, decía Thenardier a la madre: tu hijo llora, ve a ver lo que quiere. Bah, respondía ella, me fastidia. Y el pobre abandonado continuaba llorando en la oscuridad. Fin del capítulo 1 del libro 3. Capítulo 2 del libro 3 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. 2 retratos completos. En este libro no se ha visto aún a los Thenardier más que de perfil. Ha llegado el momento de dar la vuelta alrededor de este matrimonio y mirarle por todas sus faces. Thenardier acababa de cumplir los 50 años. Su esposa frisaba en los 40, que son los 50 de la mujer,
de modo que entre la mujer y el marido se hallaba equilibrada la edad. Los lectores han conservado, tal vez, desde su primera aparición, algún recuerdo de la mujer de Thénardier, alta, rubia, colorada, gruesa, membruda, cuadrada, enorme y ágil. Ya hemos dicho que procedía de la raza de esas salvajes colosales que en las ferias levantan del suelo grandes piedras en los cabellos. Ella lo hacía todo en la casa: las camas, los cuartos, la colada, la cocina, la lluvia, el buen tiempo, el diablo. Por única criada tenía a Cosette, un ratoncillo al servicio de un elefante. Todo temblaba al sonido de su voz: los vidrios, los muebles y la gente. Su ancho rostro, acribillado de pecas rojas, parecía una espumadera. Tenía barbas. Era el ideal de un matón del mercado vestido de mujer. Juraba como un carretero y se jactaba de partir una nuez de un puñetazo. A no ser por las novelas que había leído y que de cuando en cuando producían el efecto extravagante de presentar a aquella giganta bajo el aspecto de una niña melindrosa, jamás hubiese ocurrido a nadie la idea de decir de ella: es una mujer. Era el producto del injerto de una señorita en una rabanera. Cuando se la oía hablar se decía: es un gendarme. Cuando se la oía beber se decía: es un carretero. Cuando se la veía pegar a Cosette se decía: es el verdugo. Cuando dormía, de la boca le salía un diente. Thénardier era un hombre pequeño, delgado, pálido, anguloso, huesudo, endeble, que parecía enfermizo y se conservaba muy bien. Aquí empezaba su trapacería. Se sonreía con precaución habitualmente y era casi atento con todo el mundo, hasta con el mendigo a quien le negaba una limosna. Tenía la mirada de una zorra y el aspecto de un letrado. Se parecía mucho a los retratos del abate de Lille. Su coquetería consistía en beber con los trajineros, y nadie había podido emborracharle nunca. Fumaba en una pipa muy grande, llevaba una blusa y debajo un frac negro muy viejo. Tenía pretensiones de literato y de materialista. Pronunciaba con frecuencia ciertos nombres para apoyar todo lo que decía, como Voltaire, Raynal, Porny y, cosa extraña, San Agustín. Afirmaba tener sistema. Por lo demás, era un estafador, pero estafador por principios y reglas científicas, matiz que existe. Se recordará que pretendía haber servido. Contaba con algún lujo que en Waterloo, siendo sargento en un sexto o en un noveno de ligeros cualquiera, solo contra un escuadrón de húsares de la muerte había cubierto con su cuerpo y salvado al través de la metralla a un general peligrosamente herido. De ahí provenían para el dintel de su puerta la flamante muestra y para su bodegón en el país el nombre de Taberna del Sargento de Waterloo. Era liberal, clásico y bonapartista. Se había suscrito para el campo de asilo y en la aldea se decía que había estudiado para cura. Nosotros creemos que había estudiado simplemente en Holanda para ser posadero. Este tunante del orden compuesto era, según las probabilidades, algún flamenco de Lila en Flandes, francés en París, belga en Bruselas, teniendo un pie en cada una de las dos fronteras. Ya hemos dicho en qué había consistido su hazaña de Waterloo, y se convendrá en que la exageraba un poco. El flujo y el reflujo, las peripecias, las aventuras, eran el elemento de su existencia. Una conciencia rasgada produce siempre una vida descosida, y probablemente en la borrascosa época del 18 de junio de 1815 pertenecía Thénardier a esa variedad de cantineros merodeadores de que hemos hablado, que corrían los caminos vendiendo a estos, robando a aquellos y rodando en familia, el hombre, la mujer y los chicos, en algún carretón cojo detrás de las tropas en marcha, con el instinto de agregarse siempre al ejército vencedor. Concluida la campaña y teniendo, como decía,
cum cuibus había abierto un bodegón en Montfermeil. Este cuibus, compuesto de los bolsillos y de los relojes, de las sortijas de oro y de las cruces de plata, cosechados en el tiempo de la vendimia en los surcos llenos de cadáveres, no formaba un total muy elevado, y no había hecho adelantar mucho al vivandero convertido en bodegonero. Thenardier tenía en el gesto un no sé qué rectilíneo, que cuando juraba recordaba el cuartel, y cuando hacía la señal de la cruz recordaba el seminario. Charlaba mucho y se creía un sabio. Sin embargo, el maestro de escuela había observado que cometía errores gramaticales. Formaba la cuenta del gasto de los viajeros con superioridad, pero los ojos ejercitados hallaban algunas veces en ella faltas de ortografía. Era taimado, glotón, perezoso y hábil. No desdeñaba a sus criadas, por lo cual su mujer no las tenía. Esta giganta era celosa. Le parecía que aquel hombrecillo delgado y amarillento debía ser objeto de la codicia universal. Además de todo esto, Thenardier, hombre de astucia y de equilibrio, era un bribón del género templado. Esta especie es la peor, porque tiene mucho de hipócrita. Esto no quiere decir que Thenardier no fuese en ocasiones capaz de encolerizarse tanto a lo menos como su mujer, pero esto era muy raro, y en aquellos momentos, como odiaba a todo el género humano, como tenía en sí una profunda dosis de odio, como era de los que se vengan perpetuamente, de los que atribuyen la culpa de cuanto cae sobre ellos a cuanto tienen delante de sí, y de los que están siempre prontos a arrojar sobre el primero que llega, como legítimo agravio, el total de las decepciones, bancarrotas y calamidades de su vida. Y como toda esta levadura se sublevaba en él, y le hervía en la boca y en los ojos, en esos momentos, decimos, estaba espantoso. Desgraciado del que entonces pasaba al alcance de su furor. Además de todas sus cualidades, tenía Thenardier la de ser atento y penetrante, silencioso o charlatán, según la ocasión, y siempre con una inteligencia elevada. Tenía algo de la mirada de los marinos acostumbrados a guiñar los ojos en los anteojos de larga vista. Thenardier era un hombre de estado. Cualquiera, recién venido, que entraba en el bodegón, decía al ver a la mujer de Thenardier: «Esa es el amo de la casa». Error. No era ni aun el ama. El amo y el ama era el marido. Ella hacía, él creaba. Dirigía todo por una especie de acción magnética invisible y continua. Una palabra le bastaba, algunas veces una señal, y el mastodonte obedecía. Thenardier era para su mujer, sin que ella pudiera explicarse la causa, una especie de ser particular y soberano. Tenía las virtudes de su modo de ser. En la vida hubiese ella disentido en un detalle del señor Thenardier, hipótesis por lo demás inadmisible, ni hubiese quitado la razón a su marido públicamente en ninguna cosa del mundo. Jamás habría cometido delante de extraños esa falta que con tanta frecuencia cometen las mujeres y que en el lenguaje parlamentario se llama dejar en descubierto a la corona. Aunque su conformidad y mutuo acuerdo no tuviese por resultado sino el mal, había cierta contemplación en la sumisión de la Thenardier a su marido. Esta montaña de ruido y de carne se movía bajo el dedo meñique de aquel frágil déspota. Visto este matrimonio por su lado mezquino y grosero, se verificaba en él el grande fenómeno universal de la adoración de la materia por el espíritu, porque ciertas fealdades tienen su razón de ser en las profundidades mismas de la belleza eterna. En Thenardier había algo de lo desconocido. De aquí el imperio absoluto de este hombre sobre su mujer. En ciertos momentos le veía ésta como una luz encendida, en otros lo sentía como la garra de una fiera. Esta mujer era una criatura formidable que no amaba más que a sus hijas y no temía más que a su marido. Era madre porque era mamífera. Por lo demás, su maternidad no pasaba de sus hijas, y como se verá más adelante, no se extendía a los varones. Él, el hombre,
No tenía más que un pensamiento: enriquecerse. Y no lo conseguía. A su gran talento le faltaba un teatro digno. Thénardier se arruinaba en Montfermeil, si es posible arruinarse a cero. Y sin embargo, este perdido hubiera llegado a ser millonario en Suiza o en los Pirineos, mas el posadero tiene que vivir allí donde la suerte le pone. Entiéndase que la palabra posadero se emplea aquí en sentido limitado y que no se refiere a la clase entera. En el mismo año de 1823, Thénardier se hallaba empeñado en unos 1500 francos de deudas de pago urgente, lo cual le ponía en cuidado. Cualquiera que fuese para con él la injusticia tenaz del destino, era uno de los hombres que mejor comprendían, con más profundidad y del modo más moderno, esa cosa que es una virtud en los pueblos bárbaros y una mercancía en los pueblos civilizados: la hospitalidad. Por lo demás, era un gran cazador furtivo, y en todas partes se le citaba por su acertada puntería. Tenía cierta risa fría y pacífica, que era particularmente peligrosa. Algunas veces brotaban de él a modo de relámpagos sus teorías de mesonero. Tenía aforismos profesionales que procuraba imbuir en el ánimo de su mujer. El deber del mesonero, le decía un día violentamente y en voz baja, es vender al primero que viene guisado, reposo, luz, fuego, sábanas sucias, criada, pulgas y sonrisas. Detener a los caminantes, vaciar los bolsillos pequeños y aligerar honradamente los grandes, acoger con respeto a las familias que viajan, estafar al hombre, desplumar a la mujer, desollar al niño, poner en la cuenta la ventana abierta, la ventana cerrada, el rincón de la chimenea, el sillón, la silla, el taburete, el escabel, el lecho de plumas, el colchón y el haz de paja. Saber cuánto se usa el espejo con la sombra del que se mira en él y reducirlo a tarifa, y con 1500 diablos hacer que el viajero lo pague todo, hasta las moscas que su perro se come. Este hombre y esta mujer eran la astucia y la rabia casadas, pareja repugnante y terrible. Mientras el marido reflexionaba y combinaba, la mujer no pensaba en los acreedores ausentes, ni se inquietaba por lo pasado ni por lo porvenir, viviendo sola y exclusivamente para el presente. Tales eran estos dos seres. Cosette se hallaba entre ellos sufriendo su doble presión como una criatura que se viese a la vez triturada por una piedra de molino y hecha trizas por unas tenazas. El hombre y la mujer tenían cada uno su modo diferente de martirizar. Si Cosette se veía molida a golpes, era cosa de la mujer. Si iba descalza en el invierno, era cosa del marido. Cosette subía, bajaba, lavaba, cepillaba, frotaba, barría, caminaba, sudaba, cargaba con las cosas más pesadas, y enferma y débil se ocupaba en los trabajos más duros. No había piedad para ella, tenía un ama feroz y un amo venenoso. El bodegón de Thénardier era como una tela de araña donde Cosette estaba cogida y temblaba. El ideal de la opresión se veía realizado con esta domesticidad siniestra. Era una cosa parecida a la mosca sirviendo a las arañas. La pobre niña sufría y callaba. ¿Qué pasa en las almas de esos seres que acaban de dejar el seno de Dios cuando se encuentran así desde que nacen, pequeñas y desnudas entre los hombres? Fin del capítulo 2 del libro 3. Capítulo 3 del libro 3 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Vino a los hombres y agua a los caballos. Habían llegado 4 nuevos viajeros. Cosette pensaba tristemente, porque aun cuando no tenía más que 8 años, había padecido ya tanto que pensaba con el aire lúgubre de una mujer de edad. Tenía un párpado negro de un puñetazo que le había dado la Thénardier, por lo cual de vez en cuando decía esta: «Qué fea está con su cardenal en el ojo». Cosette pensaba, pues, que estaba oscuro, muy oscuro,
que había sido preciso llenar de pronto los jarros y las botellas en los cuartos de los viajeros recién llegados, y que no había ya agua en la fuente. Lo que la tranquilizaba un poco era que en la casa de Thénardier no se bebía mucha agua. No faltaban personas que tenían sed, pero era de esa sed que se aplaca más con el vino que con el agua. El que hubiese pedido un vaso de agua entre los del vino habría sido mirado como un salvaje por aquellos hombres. Hubo, sin embargo, un momento en que la pobre niña tembló. La mujer de Thénardier levantó la tapadera de una cacerola que hervía al fuego. Después tomó un vaso y se acercó con presteza a la fuente. Dio la vuelta al grifo. La niña tenía levantada la cabeza y seguía todos sus movimientos. Solo salió un delgado chorro de agua que llenó el vaso hasta la mitad. —¡Calle! —dijo—. Ya no hay agua. Después hubo un momento de silencio. La niña no respiraba. —Bah —continuó la Thénardier, examinando el vaso lleno solamente hasta la mitad—. Bastante habrá con esto. Cosette volvió a su trabajo, pero durante un cuarto de hora el corazón le latía hasta querer saltársele del pecho. Contaba los minutos que pasaban así y solo deseaba que llegase el día siguiente. De vez en cuando, uno de los bebedores miraba hacia la calle y exclamaba: «Está oscuro como boca de lobo». O «Solo los gatos irían por la calle sin luz a estas horas». Y Cosette se estremecía. De pronto, uno de los mercaderes ambulantes hospedados en el bodegón entró y dijo con voz dura: «A mi caballo no le han dado de beber». «Sí, por cierto», dijo la mujer de Thénardier. «Os digo que no, buena mujer», contestó el mercader. Cosette había salido de debajo de la mesa. «Oh, sí, señor», dijo. «El caballo ha bebido, y ha bebido en el cubo que estaba lleno. Yo misma le he dado de beber y le he hablado». Esto no era cierto. Cosette mentía. «Vaya una muchacha que no levanta tanto como el codo y que echa unas mentiras como una casa», dijo el mercader. «Te digo que no ha bebido, Tunantuela. Cuando no bebe tiene un modo de resoplar que conozco perfectamente». Cosette insistió, añadiendo con una voz enronquecida por la angustia y que apenas se oía: «Vaya, sí ha bebido, y muy bien». «Bueno, bueno», replicó el mercader colérico, «que den de beber a mi caballo y concluyamos». Cosette volvió a meterse debajo de la mesa. «Tiene razón», dijo la Thénardier. «Si el animal no ha bebido es preciso que beba». Después, mirando a su alrededor: «Y bien, ¿dónde está esa?». Inclinóse y vio a Cosette acurrucada al otro extremo de la mesa, casi bajo los pies de los bebedores. «¿Quieres venir?», gritó la Thénardier. Cosette salió de la especie de agujero en que se hallaba metida. La Thénardier continuó: «Señorita lechuza, vaya a dar de beber a ese caballo». «Pero, señora», dijo Cosette débilmente, «si no hay agua». La Thénardier abrió de par en par la puerta de la calle. «Pues bien, ve a buscarla». Cosette bajó la cabeza y fue a tomar un cubo vacío que había en el rincón de la chimenea. El cubo era mayor que ella, y la niña habría podido sentarse dentro y aún estar cómoda. La Thénardier volvió a sus hornillas y probó con una cuchara de palo el contenido de la cacerola, gruñendo al mismo tiempo. «En la fuente la hay. Buen remedio. Creo que habría valido más arreglar las cebollas». Después púsose a buscar en un cajón donde había unos cuartos, pimienta y ascalonia. «Mira tú, sapo», añadió, «a la vuelta comprarás un pan al panadero. Ahí tienes una moneda de 15 sueldos». Cosette tenía un bolsillo en uno de los lados de su delantal. Tomó la moneda sin decir palabra y la guardó en aquel bolsillo. Después permaneció inmóvil, con el cubo en la mano y delante de la puerta abierta de par en par. Parecía esperar que fuesen a socorrerla. «¿No oyes? ¡Que vayas!», gritó la Thénardier.
Cosette salió. La puerta volvió a cerrarse. Fin del capítulo 3 del libro tercero. Capítulo 4 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Entrada de una muñeca en escena. Se recordará que la hilera de tiendas al aire libre que empezaba en la iglesia llegaba hasta el bodegón de Thénardier. Estas tiendas, cuyos dueños esperaban el paso de mucha gente que debía ir a la misa del gallo, estaban alumbradas por velas de sebo que ardían en cucuruchos de papel, lo cual, como decía el maestro de escuela de Montfermeil, sentado en aquel momento junto a una mesa en casa de Thénardier, producía un efecto mágico. En cambio, no se veía una estrella en el cielo. La última de estas barracas, situada precisamente frente a la puerta de los Thénardier, era una tienda de juguetes toda relumbrante de oropeles, de abalorios y de magníficas cosas de hoja de lata. En primera línea y delante de todo, había puesto el tendero, sobre un fondo de servilletas blancas, una inmensa muñeca de cerca de 2 pies de altura, vestida con un traje de crespón color de rosa, adornada de espigas de oro en la cabeza y con pelo verdadero y ojos de esmalte. Esta maravilla había sido durante todo el día objeto de admiración para los mirones de menos de 10 años, sin que se hubiese hallado en Montfermeil una madre bastante rica o bastante pródiga para comprársela a su hija. Eponina y Azelma habían pasado horas enteras contemplándola, y hasta la misma Cosette, aunque es cierto que furtivamente, se había atrevido a mirarla. En el momento en que Cosette salió, con su cubo en la mano, por sombría y abrumada que estuviera, no pudo menos de alzar la vista hacia la prodigiosa muñeca, hacia la señora, como la llamaba. La pobre niña se quedó petrificada. No había visto aún tan de cerca como entonces la muñeca. Toda la tienda le parecía un palacio. La muñeca no era una muñeca, era una visión. Era la alegría, el esplendor, la riqueza, la dicha, que aparecían con una especie de brillo quimérico ante aquel pequeño ser, relegado tan profundamente a una miseria fúnebre y fría. Cosette medía, con esa sagacidad candorosa y triste de la infancia, el abismo que la separaba de la muñeca. Se decía que era preciso ser reina, o a lo menos princesa, para tener una cosa así. Consideraba el bello vestido color de rosa, los magníficos cabellos alisados, y decía para sí: «Qué feliz debe ser esa muñeca». Sus ojos no podían separarse de aquella tienda fantástica. Cuanto más miraba, más se deslumbraba. Creía estar viendo el paraíso. Detrás de la muñeca grande había otras que le parecían hadas y genios, y el tendero, que se paseaba por el interior de su barraca, le producía en cierto modo el efecto de un padre eterno. En esta adoración lo olvidó todo, hasta la comisión que la habían encargado. De pronto, la bronca voz de la Thénardier la hizo volver en sí. «¿Cómo, bribonzuela? ¿No te has ido todavía? Espera, allá voy yo, ya te compondré. ¿Qué tienes tú que hacer ahí?» La Thénardier había echado una mirada hacia la calle y había visto a Cosette en éxtasis. Cosette echó a correr con su cubo con toda la velocidad que podía. Fin del capítulo 4 del libro tercero. Capítulo 5 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. La niña enteramente sola. Como el bodegón de Thénardier se hallaba en la parte de la aldea que está cerca de la iglesia, tenía que ir Cosette por el agua a la fuente del bosque que estaba por el lado de Chelles. Ya no miró una sola tienda de juguetes. Mientras estuvo en la callejuela de Boulanger y por los alrededores de la iglesia, las luces de las tiendas alumbraban el camino. Pero pronto desapareció la última luz de la última barraca, y la pobre niña se halló en la oscuridad más completa. Penetró en ella, pero como se iba apoderando de su ánimo cierta emoción, al mismo tiempo que andaba, agitaba todo lo que podía el asa del cubo, y este ruido le servía de compañía. Cuanto más andaba,
más espesas se volvían las tinieblas. No había un alma por las calles. Sin embargo, encontró a una mujer que se volvió al verla pasar y que permaneció inmóvil murmurando entre sí: ¿A dónde irá esa niña? ¿Es algún duende? Después conoció a Cosette. ¡Calle!, dijo. ¡Si es la alondra! Así pasó Cosette el laberinto de calles tortuosas y desiertas en que termina, por la parte de Chelles, la aldea de Montfermeil. Mientras vio casas y aun paredes por los dos lados del camino, fue bastante animada. De vez en cuando veía luces al través de las rendijas de una ventana. Eran la luz y la vida. Allí había gente, y esto la tranquilizaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, iba aminorando el paso maquinalmente. Cuando hubo pasado la esquina de la última casa, se detuvo. Ir más allá de la última tienda había sido difícil, pero pasar más allá de la última casa era imposible. Dejó el cubo en tierra, llevóse la mano al pelo y púsose a rascarse la cabeza lentamente, gesto propio de los niños aterrados e indecisos. No era ya Montfermeil el que tenía delante, era el campo, el espacio oscuro y desierto. Miró con desesperación aquella oscuridad donde ya no había nadie, donde no había más que animales, donde había tal vez aparecidos. Miró bien, oyó los animales que pacían la hierba, y vio distintamente las almas en pena que se movían entre los árboles. Entonces volvió a coger el cubo. El miedo le dio la audacia. «Bah», dijo, «le diré que ya no había agua». Y se volvió resueltamente a Montfermeil. Apenas hubo andado 100 pasos cuando se detuvo y volvió a rascarse la cabeza. A la sazón era la Thénardier la que se le aparecía, la repugnante Thénardier con su boca de hiena y sus ojos echando chispas de cólera. La niña arrojó una mirada lastimera hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Tenía delante el espectro de la Thénardier, detrás todos los fantasmas de la noche y de los bosques. Retrocedió ante la Thénardier. Volvió a tomar el camino de la fuente y echó a correr. Salió de la aldea corriendo, entró en el bosque corriendo sin mirar ni escuchar nada. No detuvo su carrera hasta que le faltó la respiración, aunque no por eso interrumpió su marcha. Marchaba hacia adelante como desvanecida. Al mismo tiempo que corría, tenía ganas de llorar. El estremecimiento nocturno de la selva la rodeaba enteramente. Ya no pensaba, ya no veía. La inmensa oscuridad de la noche hacía frente a aquel ser tan pequeño. De un lado estaban las tinieblas todas, del otro un átomo. De la orilla del bosque a la fuente solo había 7 u 8 minutos. Cosette conocía el camino por haberle andado de día muchas veces. Cosa extraña, no se perdió. Un resto de instinto la conducía vagamente. Sin embargo, no dirigía la vista ni a la derecha ni a la izquierda por temor de ver cosas horribles en las ramas y entre la maleza. Así llegó a la fuente. Era un estrecho pozo natural abierto por el agua en un suelo arcilloso, de una profundidad de cerca de 2 pies, rodeado de musgo y de esa hierba llamada gorgueras de Enrique IV, y empedrado groseramente. Partía de allí un arroyuelo, haciendo un ruido suave y tranquilo. Cosette no se tomó tiempo ni aun para respirar. Estaba muy oscuro, pero ella tenía costumbre de ir a aquella fuente. Buscó en la oscuridad con la mano izquierda una encina joven inclinada hacia el manantial, que ordinariamente le servía de punto de apoyo. Encontró una rama, se agarró a ella, inclinóse y metió el cubo en el agua. Estaba en una situación de ánimo tan violenta que se habían triplicado sus fuerzas. Mientras se hallaba inclinada así, no paró la atención en que el bolsillo de su delantal se vaciaba en la fuente. La moneda de 15 sueldos cayó al agua. Cosette no la vio ni la oyó caer. Sacó el cubo casi lleno y lo puso sobre la hierba. Hecho esto, se encontró abrumada de cansancio. Bien hubiera querido volver a casa enseguida, pero el esfuerzo que hizo para llenar el cubo había sido tal
que le fue imposible dar un paso. Vióse pues obligada a sentarse. Se dejó caer en la hierba y allí se acurrucó. Cerró los ojos, después los volvió a abrir sin saber por qué, pero no podía obrar de otro modo. A su lado tenía el cubo, cuya agua agitada formaba círculos que se parecían a serpientes de fuego blanco. Encima de su cabeza aparecía el cielo cubierto de vastas nubes negras formando como masas de humo. La trágica máscara de la sombra parecía inclinarse vagamente sobre esta niña. El planeta Júpiter llegaba a su ocaso en la profundidad del horizonte. La niña miraba con la vista extraviada aquel gran planeta que no conocía y que le daba miedo. Júpiter, en efecto, se hallaba en aquel momento muy cerca del extremo del horizonte y atravesaba una espesa capa de bruma que le daba un tinte rojizo horrible. La bruma, lúgubremente teñida de púrpura, dilataba el astro, dándole el aspecto de una herida luminosa. El viento frío venía de la llanura. El bosque estaba tenebroso, sin ninguno de esos estremecimientos agradables de las hojas, sin uno siquiera de esos vagos y frescos resplandores del verano. A uno y otro lado se levantaban grandes ramajes. Entre los claros silbaba el viento en los matorrales miserables y deformes. La hierba alta hormigueaba a impulsos del viento frío y se movía como un gran montón de culebras. Las zarzas se torcían como brazos enormes armados de garras buscando una presa. Algunas hojas y hierbas secas impelidas por el viento pasaban rápidamente y parecían huir con espanto de algo que las persiguiese. Por todas partes reina la lobreguez. La oscuridad es vertiginosa. El hombre necesita claridad. El que se interna en las tinieblas se siente con el corazón oprimido. Cuando la mirada ve oscuro, el espíritu ve turbio. En el eclipse, en la noche, en la opacidad fuliginosa, hay ansiedad hasta para los más fuertes. Nadie anda solo de noche por la selva sin una especie de temblor. Sombras y árboles son dos espesuras temibles. En la profundidad indistinta aparece una realidad quimérica. A algunos pasos de nosotros se bosqueja lo inconcebible con una claridad espectral. Se ve flotar en el espacio o en nuestro propio cerebro algo de vago e impalpable, como los sueños de flores dormidas. En el horizonte hay actitudes feroces. Se aspiran los efluvios del gran vacío tenebroso. Se siente miedo y deseo de mirar hacia atrás. Contra las cavidades de la noche, contra los objetos todos que se hacen pavorosos, contra perfiles taciturnos que se disipan cuando se avanza, contra las imágenes oscuras y erizadas, contra los espectros irritados y lívidos, contra lo lúgubre reflejado sobre lo fúnebre, contra la inmensidad sepulcral del silencio, contra los seres desconocidos y posibles, la inclinación misteriosa de las ramas, la espantosa torcedura de algunos árboles y el estremecimiento de ciertos cuadros de hierba, no hay defensa posible, ni audacia que no se convierta en terror y que no presienta la proximidad de la angustia. Se experimenta una cosa horrible, como si el alma se amalgamase con la sombra. Esta penetración de las tinieblas es inexplicablemente siniestra en una criatura. Las selvas son apocalipsis, y el batir de las alas de un alma niña hace un ruido de agonía bajo su bóveda monstruosa. Cosette, sin explicarse lo que le pasaba, sentía que se apoderaba de ella esa enormidad oscura de la naturaleza. No era ya solo terror lo que experimentaba, era algo más terrible que el terror mismo. La pobre niña se estremecía. Faltan expresiones para decir lo que tenía de extraño ese estremecimiento que la helaba hasta el fondo del corazón. Su mirada se extraviaba. Creía sentir que tal vez no podría menos de volver allí a la noche siguiente a la misma hora. Entonces, por una especie de instinto, para salir de aquel singular estado que no comprendía, pero que la asustaba, se puso a contar en voz alta 1, 2, 3, 4, hasta 10, y cuando hubo concluido volvió a empezar. Esto le devolvió la percepción verdadera de las cosas que la rodeaban.
Sintió frío en las manos que se le habían mojado al sacar el agua y se levantó. El miedo se apoderó de ella otra vez, un miedo natural e insuperable. No tuvo más que un pensamiento: huir, huir a todo escape por medio del bosque, por medio del campo, hasta las casas, hasta las ventanas, hasta las luces encendidas. Su mirada se fijó en el cubo que tenía delante. Tal era el terror que le inspiraba la Thénardier, que no se atrevió a huir sin el cubo de agua. Cogió el asa con las 2 manos y le costó trabajo levantarlo. Así anduvo unos 12 pasos, pero el cubo estaba lleno, pesaba mucho y tuvo que dejarlo en tierra. Respiró un instante, después volvió a coger el asa y echó a andar. Esta vez anduvo un poco más, pero se vio obligada a detenerse todavía. Después de algunos segundos de reposo continuó su camino. Andaba inclinada hacia adelante y con la cabeza baja como una vieja. El peso del cubo le ponía sus delgados brazos tiesos y tirantes. El asa de hierro acababa de entorpecer y helar sus manitas mojadas. De cuando en cuando se veía obligada a detenerse y cada vez que se detenía, el agua fría que se salía del cubo caía sobre sus piernas desnudas. Esto pasaba en el fondo de un bosque, de noche, en invierno, lejos de toda humana mirada, a una niña de 8 años. En aquel momento solo Dios veía esta escena tan triste. Ay, y sin duda su madre también, porque hay cosas que hacen abrir los ojos a los muertos en su tumba. Respiraba con dolorosa dificultad. Los sollozos le oprimían la garganta, pero no se atrevía a llorar. Tanto era el miedo que tenía a la Thénardier, aun de lejos. Se le figuraba siempre que la Thénardier estaba allí. Sin embargo, no podía andar mucho camino de esta suerte e iba con bastante lentitud. Quería acortar la duración de las paradas andando entre cada una el mayor tiempo posible. Pensaba con angustia que necesitaría más de 1 hora para volver a Montfermeil y que la Thénardier la pegaría. Esta angustia iba unida al miedo de verse sola de noche en el bosque. Estaba abrumada de fatiga y no había salido aún de la selva. Al llegar cerca de un viejo castaño que conocía, hizo una parada mayor que las otras para descansar bien. Después reunió todas sus fuerzas, volvió a coger el cubo y echó a andar valerosamente. Sin embargo, el pobre ser desesperado no pudo menos de exclamar: ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! En este momento sintió de pronto que el cubo no pesaba ya nada. Una mano, que le pareció enorme, acababa de coger el asa y lo levantaba vigorosamente. Cosette alzó la cabeza y vio una gran forma negra, derecha y alta, que caminaba a su lado en la oscuridad. Era un hombre que había llegado detrás de ella sin haber sido visto. El hombre, sin decir una palabra, había cogido el asa del cubo que llevaba Cosette. Hay instintos para todos los accidentes de la vida. La niña no tuvo miedo. Fin del capítulo 5 del libro 3. Capítulo 6 del libro 3 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Capítulo que prueba tal vez la inteligencia de Boulatruelle. En la tarde del mismo día de Navidad de 1823, estuvo paseando un hombre durante mucho tiempo por la parte más desierta del boulevard del Hospital de París. Parecía que buscaba habitación y se detenía con preferencia en las casas más modestas de la deteriorada orilla del arrabal de San Marcelo. Después se verá que había alquilado en efecto un cuarto en este barrio aislado. Este hombre, así en sus vestidos como en toda su persona, realizaba el tipo de lo que se podría llamar un mendigo de buena sociedad, es decir, la extrema miseria combinada con la extrema limpieza. Es una mezcla bastante rara, que inspira a los corazones inteligentes ese doble respeto que se siente hacia el que es muy pobre y hacia el que es muy digno. Llevaba un sombrero redondo muy viejo y muy cepillado, una levita raída hasta el hilo, de paño grueso color de ocre, color que en aquella época no tenía nada de extravagante,
un chaleco con bolsillos de forma secular, calzón negro vuelto gris por las rodillas, medias de lana negra y zapatos gordos con hebillas de cobre. Se hubiese dicho que era un preceptor antiguo de buena casa, recién llegado de la emigración. A juzgar por sus cabellos blancos, su frente llena de arrugas, sus labios lívidos, su rostro, en el cual todo respiraba el abrumamiento y el cansancio de la vida, se le habrían supuesto mucho más de 60 años, pero en atención a su modo de andar, firme aunque lento, y al vigor singular que imprimía a todos sus movimientos, se le habría dado apenas 50. Las arrugas de su frente estaban bien colocadas y habrían servido en su favor a cualquiera que le hubiese observado con atención. Sus labios se contraían con un pliegue extraño que parecía severo y era humilde. En el fondo de su mirada tenía una especie de lúgubre serenidad. Llevaba en la mano izquierda un paquetito envuelto en un pañuelo y con la derecha se apoyaba en una especie de bastón cortado de un seto. Este bastón había sido labrado con algún cuidado y no tenía mal aspecto. El artífice había sacado partido de los nudos y le había formado un pomo de coral con cera encarnada. Era un palo y parecía un bastón. Poca gente pasea por este boulevard, sobre todo en el invierno, pero aquel hombre, aunque sin afectación, parecía que en vez de buscarla, huía de ella. En la época de que vamos hablando, el rey Luis XVIII iba todos los días a Choisy-le-Roi, que era uno de sus paseos favoritos. Casi invariablemente a eso de las 2 se veían el carruaje y la escolta real pasar por el boulevard del hospital a todo escape. Esto servía de reloj a los pobres del barrio, que decían: ya son las 2, pues que vuelve a las Tullerías. Y unos corrían y otros se ponían en fila a esperarle, porque un rey que pasa causa siempre tumulto. Por lo demás, la aparición y la desaparición de Luis XVIII producían cierto efecto en las calles de París. La escena era rápida pero majestuosa. Aquel rey impotente gustaba mucho de ir a galope. No pudiendo andar, quería correr. No pudiendo usar de sus piernas, de buena gana habría hecho, a ser posible, que los relámpagos tirasen de su carruaje. Pasaba pacífico y severo en medio de los sables desenvainados. Su maciza berlina, toda dorada, con gruesas ramas de lirio pintadas en los costados, rodaba estrepitosamente y apenas hallaba tiempo para dirigir una mirada al interior. En el ángulo del testero a la derecha, sobre almohadones de raso blanco, veíanse una cara ancha, firme y colorada, una frente recién empolvada a lo pájaro real, una mirada fiera, dura y fría, una sonrisa de letrado, 2 charreteras gruesas de canalones torcidos y flotantes sobre un frac de paisano, el toisón de oro, la cruz de San Luis, la cruz de la Legión de Honor, la medalla de plata del Espíritu Santo, un vientre muy abultado y un grueso cordón azul. Era el rey. Fuera de París, llevaba su sombrero con plumas blancas, descansando sobre las rodillas envueltas en altas polainas inglesas. Cuando regresaba a la ciudad, poníase el sombrero en la cabeza, saludando poco y mirando fríamente al pueblo que le pagaba en la misma moneda. Cuando apareció por primera vez en el barrio de San Marcelo, todo su triunfo fue esta frase de un vecino del arrabal a su compañero: ese gordo que va ahí es el gobierno. El paso infalible del rey a la misma hora era, pues, el acontecimiento cuotidiano del boulevard del hospital. El paseante de la levita amarilla no era evidentemente del barrio, ni tampoco de París, porque ignoraba estos pormenores, y así cuando el carruaje real, rodeado de un escuadrón de guardias de corps galoneados de plata, desembocó por el boulevard después de haber doblado la esquina de Salpêtrière, nuestro hombre pareció sorprendido y casi aterrado. Estaba solo en la calle de árboles y se ocultó con viveza tras de la esquina de una pared, lo que no impidió que le viese el duque de Havré.
Este, como capitán de la guardia de servicio aquel día, iba sentado en el carruaje frente a frente del rey. Dijo pues a su majestad: «Ese hombre tiene muy malas trazas». Los agentes de policía que vigilaban la carrera por donde debía pasar el rey también lo observaron, y uno de ellos recibió orden de seguirle. Pero el hombre se internó en las callejuelas solitarias del arrabal, y como el día empezaba a declinar, el agente perdió sus huellas, según consta en un parte dirigido aquella misma noche al conde Anglés, ministro de la Real Casa y prefecto de policía. Cuando el hombre de la levita amarilla hubo hecho perder la vista a la gente, dobló el paso, no sin haberse vuelto muchas veces para asegurarse de que no era seguido. A las 4:15, es decir, de noche ya, pasaba por delante del teatro de la Puerta de San Martín, donde se representaba aquel día el drama Los dos presidiarios. El cartel, alumbrado por los reverberos del teatro, le llamó la atención indudablemente, porque aun cuando iba deprisa, se detuvo para leerlo. Un instante después, se hallaba en el callejón sin salida de la Planchette, y entró en el plato de estaño, donde estaba entonces la oficina del carruaje de Lagny. Este carruaje salía a las 4:30. Los caballos estaban enganchados, y los viajeros, llamados por el mayoral, subían apresuradamente la escalera de hierro del coupé. El hombre preguntó: «¿Tenéis asiento?» «Uno solo, a mi lado, en el pescante», dijo el mayoral. «Le tomo». «Subid». Sin embargo, antes de partir, echó el mayoral una mirada al equívoco traje del viajero y a su pequeño paquete e hizo que le pagase. «¿Vais hasta Lagny?», preguntó. «Sí», dijo el hombre, y pagó hasta Lagny. Partieron. Cuando hubieron pasado la barrera, el mayoral hizo por trabar conversación, pero, observando que el viajero solo respondía por monosílabos, tomó el partido de ponerse a silbar y a echar votos y ternos a sus caballos. Después se envolvió en su capa. Hacía frío. El hombre, sin embargo, parecía no sentir nada, y así pasaron por Gournay y Neuilly-del-Marne. A las 6 de la noche estaban ya en Chelles. El mayoral se detuvo para dar descanso a los caballos delante de la posada de trajineros, establecida en los viejos edificios de la abadía real. «Aquí me bajo», dijo el hombre. Tomó su bastón y su paquete y saltó del carruaje. Un instante después había desaparecido. No había entrado en la posada. Cuando al cabo de algunos minutos el carruaje volvió a partir para Lagny, no le encontró en la calle mayor de Chelles. El mayoral se volvió hacia los viajeros del interior. «Ese hombre», les dijo, «no es de aquí, porque no le conozco. Parece que no tiene un sueldo, y sin embargo no le importa perder dinero. Paga hasta Lagny, y solo viene hasta Chelles. Es de noche. Todas las casas están cerradas. No entra en la posada, y no se le vuelve a ver. ¿Se lo habrá tragado la tierra?» La tierra no se lo había tragado. Nuestro hombre había apresurado el paso en la oscuridad por toda la calle mayor de Chelles, y después había tomado a la izquierda, antes de llegar a la iglesia, el camino vecinal que va a Montfermeil, como quien conoce el país y ha estado ya en él. Siguió este camino rápidamente. En el sitio donde le corta la antigua alameda que va de Gagny a Lagny, sintió que venía gente. Ocultóse precipitadamente en un foso y esperó a que se alejasen los que paseaban. La precaución, por otro lado, era casi superflua, porque, como ya hemos dicho, era una noche de diciembre muy oscura, y apenas se veían 2 o 3 estrellas en el cielo. En este punto empieza la subida de la colina. El hombre no volvió a entrar en el camino de Montfermeil. Tomó a la derecha al través del campo y se internó en el bosque precipitadamente. Cuando estuvo en él, acortó el paso y se detuvo a mirar cuidadosamente todos los árboles, avanzando poco a poco,
como si buscase algo y siguiendo una dirección misteriosa de él solo conocida. Hubo un momento en que pareció que se había perdido y se detuvo indeciso. Al fin llegó a tientas a un claro donde había un montón de piedras grandes y blanquizcas. Dirigióse vivamente hacia estas piedras y las examinó con atención a través de la bruma de la noche, como si les fuera pasando revista. A algunos pasos de las piedras había un árbol corpulento, cubierto de esas excrescencias que son las verrugas de la vegetación. Llegóse a él y puso la mano sobre la corteza del tronco, como si procurase reconocer y contar todas las verrugas. Frente a este árbol, que era un fresno, había un castaño, enfermo de una descortezadura, al cual se había puesto por vía de vendaje una tira de zinc clavada. Alzóse sobre las puntas de los pies y tocó la tira de zinc. Después anduvo tentando en el suelo con los pies durante algún tiempo en el espacio comprendido entre el árbol y las piedras, como quien se asegura de que la tierra no ha sido recientemente removida. Hecho esto, se orientó y volvió a emprender su marcha al través del bosque. Este hombre era el que acababa de encontrar a Cosette. Caminando por la espesura en dirección a Montfermeil, había visto aquella sombra que se movía dando gemidos, que ponía su carga en tierra, la volvía a coger y continuaba andando. Acercóse y vio que era una niña muy pequeña cargada de un enorme cubo de agua. Entonces se había dirigido hacia la niña y había tomado silenciosamente el asa del cubo. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. Cosette está en la oscuridad al lado del desconocido. Ya lo hemos dicho. Cosette no había tenido miedo. El hombre le dirigió la palabra. Hablaba con una voz grave y casi baja. Hija mía, lo que llevas ahí es muy pesado para ti. Cosette alzó la cabeza y respondió: Sí, señor. Dame, continuó el hombre, yo lo llevaré. Cosette soltó el cubo. El hombre echó a andar junto a ella. En efecto, es muy pesado, dijo entre dientes. Luego añadió: ¿Qué edad tienes, pequeña? 8 años, señor. ¿Y vienes de muy lejos así? De la fuente que está en el bosque. ¿Y vas muy lejos? A 1/4 de hora largo de aquí. El hombre permaneció un momento sin hablar. Después dijo bruscamente: ¿No tienes madre? No lo sé, respondió la niña. Y antes que el hombre hubiese tenido tiempo para tomar la palabra, añadió: No lo creo. Las otras sí, pero yo no la tengo. Y después de un instante de silencio continuó: Creo que no la he tenido nunca. El hombre se detuvo, dejó el cubo en tierra, inclinóse y puso las 2 manos sobre los hombros de la niña, haciendo un esfuerzo para mirarla y ver su rostro en la oscuridad. A la lívida luz del cielo se dibujaba vagamente la figura flaca y macilenta de Cosette. ¿Cómo te llamas?, dijo el hombre. Cosette. El hombre sintió como un sacudimiento eléctrico. Volvió a mirarla, quitóle las manos de los hombros, cogió el cubo y echó a andar. Al cabo de un instante preguntó: ¿Dónde vives, niña? En Montfermeil, si sabéis. ¿Es allí donde vamos? Sí, señor. Volvió a haber otra pausa y luego continuó: ¿Quién te ha enviado a esta hora a buscar agua al bosque? La señora Thénardier. El hombre replicó con un tono que quería esforzarse por hacer indiferente, pero en el cual había un temblor singular. ¿Quién es esa señora Thénardier? Es mi ama, dijo la niña. Tiene una posada. ¿Una posada?, dijo el hombre. Pues bien, allá voy a parar esta noche. Llévame. Vamos allá,
dijo la niña. El hombre andaba bastante deprisa. La niña lo seguía sin trabajo. Ya no sentía el cansancio. De vez en cuando alzaba los ojos hacia él con una especie de tranquilidad y de abandono inexplicables. Jamás la habían enseñado a dirigirse a la providencia y orar. Y, sin embargo, sentía en sí una cosa parecida a la esperanza y a la alegría que se dirigía hacia el cielo. Pasaron algunos minutos. El hombre continuó. ¿No hay criada en casa de esa señora Thénardier? No, señor. ¿Eres tú sola? Sí, señor. Volvió a haber otra interrupción. Cosette levantó la voz. Es decir, hay 2 niñas. ¿Qué niñas? Ponina y Zelma. La niña simplificaba de esta suerte los nombres novelescos tan del gusto de la Thénardier. ¿Quiénes son Ponina y Zelma? Son las señoritas de la señora Thénardier, como quien dice, sus hijas. ¿Y qué hacen? Oh, dijo la niña, tienen muñecas muy bonitas, cosas en que hay oro y muchos juguetes, juegan y se divierten. ¿Todo el día? Sí, señor. ¿Y tú? Yo trabajo. ¿Todo el día? Alzó la niña sus grandes ojos, donde había una lágrima que no se veía a causa de la oscuridad, y respondió blandamente: Sí, señor. Después de un momento de silencio prosiguió: Algunas veces, cuando he concluido el trabajo y me lo permiten, me divierto también. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo puedo? Me dejan, pero yo no tengo muchos juguetes. Ponina y Zelma no quieren que juegue con sus muñecas, y no tengo más que un sable muy chico de plomo, así de largo. La niña señalaba su dedo meñique. ¿Y que no corta? Sí, señor, dijo la niña. Corta ensalada y cabezas de moscas. Llegaron a la aldea. Cosette guió al desconocido por las calles. Pasaron por delante de la panadería, pero Cosette no se acordó del pan que debía llevar. El hombre había cesado de preguntarla y guardaba a la sazón un silencio sombrío. Cuando hubieron dejado atrás la iglesia, al ver el hombre todas aquellas tiendas al aire libre, preguntó a Cosette: ¿Hay feria aquí? No, señor, es la Navidad. Cuando ya se acercaban al bodegón, Cosette le tocó en el brazo tímidamente. Señor. ¿Qué, hija mía? Ya estamos junto a la casa. Y bien. ¿Queréis que tome yo el cubo ahora? ¿Por qué? Porque si la señora ve que me lo han traído, me pegará. El hombre le devolvió el cubo. Un instante después estaban a la puerta del bodegón. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 del libro 3 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. Inconvenientes de recibir en casa a un pobre que tal vez es un rico. Cosette no pudo menos de echar una mirada oblicua hacia la muñeca grande que continuaba expuesta en la tienda de juguetes. Después llamó. Abrióse la puerta y apareció la Thénardier con una luz en la mano. Ah, eres tú, bribonzuela. Gracias a Dios. No has echado poco tiempo. Se habrá estado divirtiendo la holgazanota. Señora, dijo Cosette temblando, aquí hay un señor que busca habitación. La Thénardier reemplazó al momento su aire gruñón con un gesto amable, cambio visible muy propio de los posaderos, y buscó ávidamente con la vista al recién venido. ¿Es el señor? Dijo. Sí, señora, respondió el hombre llevando la mano al sombrero. Los viajeros ricos no son tan atentos. Este ademán y la inspección del traje y del equipo del forastero, a quien la Thénardier pasó revista de una ojeada, hicieron desaparecer la amable mueca y reaparecer el gesto avinagrado. Replicóle, pues, secamente: Entrad, buen hombre.
El buen hombre entró. La Thénardier le echó otra mirada y examinó particularmente su levitón, que no podía estar más raído, y su sombrero algo abollado. Y con un movimiento de cabeza, un fruncimiento de nariz y una guiñada de ojos, consultó a su marido, que continuaba bebiendo con los tragineros. El marido respondió con esa imperceptible agitación del índice, que unida a la dilatación de los labios significa en semejante caso: maldita la cuenta que nos tiene. Recibida esta contestación, la Thénardier exclamó: lo siento mucho, buen hombre, pero no hay habitación. Ponedme donde queráis, dijo el hombre, en el granero o en la cuadra. Pagaré como si ocupase un cuarto. Me daréis 40 sueldos. 40 sueldos. Sea. Corriente. 40 sueldos, dijo por lo bajo un traginero a la Thénardier. Si no son más que 20 sueldos. Para él son 40, replicó la Thénardier en el mismo tono. Yo no admito a pobres por menos. Es verdad, añadió el marido con dulzura, porque siempre es perjuicio para una casa tener esa clase de gente. Entretanto, el hombre, después de haber dejado sobre un banco su paquete y su bastón, se había sentado junto a una mesa en la que Cosette se apresuró a poner una botella de vino y un vaso. El traginero que había pedido el cubo de agua fue él mismo a llevárselo a su caballo. Cosette volvió a ocupar su sitio debajo de la mesa de cocina y se puso a hacer media. El hombre, que apenas había llevado a los labios el vaso de vino que se había echado, contemplaba a la niña con una atención extraña. Cosette era fea, aunque si hubiese sido feliz, habría podido ser linda. Ya hemos bosquejado su pequeña figura sombría. Era delgada y pálida. Tenía cerca de 8 años y apenas representaba 6. Sus grandes ojos, hundidos en una especie de sombra, estaban casi apagados a fuerza de llorar. Los extremos de su boca tenían esa curvatura de la angustia habitual que se observa en los condenados y en los enfermos desahuciados. Tenía las manos, como había adivinado su madre, perdidas de sabañones. El fuego que la iluminaba en aquel momento mostraba al descubierto los ángulos de sus huesos y hacía su flacura horriblemente visible. Como siempre estaba tiritando, tenía la costumbre de apretar las 2 rodillas una contra otra. Todo su vestido consistía en un harapo, que hubiese dado lástima en verano y que inspiraba horror en el invierno. La tela que vestía estaba llena de agujeros. No tenía ni un mal pañuelo de lana. Se le veía la piel por todas partes, y por doquiera se distinguían manchas azules o negras que indicaban el sitio donde la Thénardier la había golpeado. Sus piernas desnudas eran delgadas y de un color encendido. El hundimiento de sus clavículas hacía saltar las lágrimas. Toda la persona de esta criatura, su aire, su actitud, el sonido de su voz, sus intervalos entre una y otra palabra, su mirada, su silencio, su menor gesto, expresaban y revelaban una sola idea: el miedo. El miedo se veía esparcido por toda ella, formando, por decirlo así, su cubierta. El miedo la hacía recoger los codos hacia las caderas, esconder los pies bajo los vestidos y ocupar el menos sitio posible. El miedo no le dejaba respirar más que lo preciso, y había llegado a ser lo que podría llamarse su hábito exterior, sin variación posible más que para aumentarse. Había en el fondo de su pupila un sitio asombrado donde se anidaba el terror. Este era tal que al llegar, mojada y todo como estaba, no se había atrevido a ir a secarse al fuego y se había puesto otra vez a trabajar silenciosamente. La expresión de la mirada de esta niña de 8 años era habitualmente triste y a veces tan trágica que en ciertos momentos parecía que se iba a volver una idiota o un demonio. Ya lo hemos dicho, jamás había sabido lo que es rezar, ni había puesto los pies en la iglesia. ¿Acaso tengo tiempo?, decía la Thénardier.
El hombre del levitón amarillo no quitaba la vista de Cosette. De pronto exclamó la Thénardier: a propósito, ¿y el pan? Cosette, según era su costumbre, cada vez que la Thénardier levantaba la voz, salió enseguida de debajo de la mesa. Había olvidado el pan completamente. Recurrió, pues, al expediente de los niños siempre asustados. Mintió: señora, el panadero tenía cerrado. ¿Por qué no llamaste? Llamé, señora. ¿Y qué? No abrió. Mañana sabré si es verdad, dijo la Thénardier. Y si mientes, verás la que te espera. Entretanto, devuélveme la moneda de 15 sueldos. Cosette metió la mano en el bolsillo de su delantal y se puso lívida. La moneda de 15 sueldos ya no estaba allí. Vamos, dijo la Thénardier. ¿Me has oído? Cosette volvió el bolsillo del revés. No había nada. ¿Qué había sido del dinero? La desgraciada niña no halló una palabra para explicarlo. Estaba petrificada. ¿Has perdido acaso los 15 sueldos? Aulló la Thénardier. ¿O me los quieres robar? Al mismo tiempo alargó el brazo hacia las disciplinas, colgadas en el rincón de la chimenea. Aquel ademán terrible dio a Cosette fuerzas para gritar: perdonadme, señora, no lo haré más. La Thénardier descolgó las disciplinas. Entretanto, el hombre del levitón amarillo había metido los dedos en el bolsillo de su chaleco, sin que nadie lo viera, ocupados como estaban los demás viajeros en beber o jugar a los naipes sin hacer caso de nada. Cosette se revolvía con angustia en el rincón de la chimenea, procurando reunir sus harapos y librar en lo posible los golpes de sus pobres miembros medio desnudos. La Thénardier levantó el brazo. Perdonad, señora, dijo el hombre, pero ahora mismo he visto caer una cosa del bolsillo del delantal de esa chica y ha venido rodando hasta aquí. Quizás será la moneda. Al mismo tiempo se bajó y pareció buscar en tierra un instante. Aquí está justamente, continuó levantándose, y dio una moneda de plata a la Thénardier. Sí, esta es, dijo ella. No era aquella, sino una moneda de 20 sueldos, pero la Thénardier salía ganando. Guardóla en el bolsillo y se limitó a echar una mirada feroz a la niña, diciendo: cuidado con que te suceda otra vez. Cosette volvió a meterse en lo que la Thénardier llamaba su nicho, y su mirada, fija en el viajero desconocido, empezó a tomar una expresión que no había tenido nunca. No era aún sino una admiración ingenua, mezclada con una especie de confianza estupefacta. A propósito, ¿queréis cenar? Preguntó la Thénardier al viajero. Este no respondió. Parecía que meditaba profundamente. ¿Quién será este hombre?, dijo ella entre dientes. Algún pobre asqueroso. No tiene un sueldo para cenar. ¿Me pagará siquiera la habitación? Con todo, suerte ha sido que no se le haya ocurrido la idea de robar el dinero que estaba en el suelo. Entonces abrióse una puerta y entraron Azelma y Eponina. Eran verdaderamente dos niñas muy lindas, vestidas como de la clase media y no como aldeanas, ambas encantadoras, una con sus trenzas color de castaña muy brillantes y otra con sus largos cabellos negros que le caían por la espalda. Ambas animadas, limpias, gruesas, frescas y sanas que daba gusto verlas. Iban bien vestidas, pero con tal arte maternal que lo grueso de las telas no quitaba nada a la coquetería con que estaban hechos los trajes. El invierno estaba previsto sin que desapareciese la primavera. Estas dos niñas desprendían rayos de luz, además eran reinas. En su traje, en su alegría, en el ruido que hacían, había cierta soberanía. Cuando entraron les dijo la Thénardier en un tono de mal humor lleno de adoración: ¡Ah! ¡Sois vosotras! Después, sentando a ambas sobre sus rodillas,
alisándoles el pelo, atando sus lazos y soltándolas enseguida con ese modo tan dulce propio de las madres, exclamó: ¡Qué mal vestidas están! Sentáronse al amor de la lumbre. Tenían una muñeca a la que daban vueltas y más vueltas sobre sus rodillas, jugando y cantando. De vez en cuando alzaba Cosette la vista de su trabajo y las miraba jugar con aire lúgubre. Eponina y Azelma no miraban a Cosette. Era para ellas como un perro. Estas niñas, que entre las tres no tenían 24 años, representaban ya toda la sociedad de los hombres, por un lado la envidia, por otro el desdén. La muñeca de las hermanas Thénardier estaba ya muy estropeada, muy sucia y toda rota, pero no por eso parecía menos admirable a Cosette, que en su vida había tenido una muñeca, una verdadera muñeca, para servirnos de una expresión que todos los niños comprenderán. De pronto la Thénardier, que continuaba yendo y viniendo por la sala, advirtió que Cosette se distraía y que en vez de trabajar miraba a las niñas que estaban jugando. «Ah, ahora no me lo negarás», exclamó. «Es así como trabajas. Ahora te haré yo trabajar a disciplinazos». El desconocido, sin dejar su silla, se volvió hacia la Thénardier. «Señora», dijo sonriéndose con aire casi humilde, «bah, dejadla jugar». En boca de cualquier otro viajero que hubiese comido un buen pedazo de carne y bebido 2 botellas de vino en su cena, y no hubiese parecido un pobre asqueroso, este deseo habría sido una orden. Pero que un hombre que llevaba aquel sombrero se atreviese a tener un deseo, y que un hombre que usaba aquel levitón se permitiese tener una voluntad, es lo que no creyó debía tolerar la Thénardier. Replicó, pues, con acritud: «Es preciso que trabaje, pues que come. Yo no la alimento por nada». «¿Pero qué es lo que hace?», continuó el desconocido con una dulce voz que contrastaba extrañamente con su traje de mendigo y sus hombros de ganapán. La Thénardier se dignó responder: «Está haciendo medias para mis niñas, que no las tienen. Vamos, al decir, y que ahora mismo van con las piernas desnudas». El hombre miró los pies morados de la pobre Cosette y continuó: «¿Y cuándo concluirá ese par de medias?». «La perezosa tiene todavía para 3 o 4 días». «¿Y cuánto puede valer el par de medias después de hecho?». La Thénardier le lanzó una mirada despreciativa. «Lo menos 30 sueldos». «¿Le daríais por 5 francos?», replicó el hombre. «Cáspita», exclamó soltando una risotada uno de los trajineros que escuchaba. «5 francos. Ya lo creo. Pues digo, 5 balas». Thénardier creyó que debía tomar la palabra. «Sí, señor. Si es un capricho, se os dará ese par de medias por 5 francos. Nosotros no sabemos negar nada a los viajeros». «Pero sería preciso pagar ahora mismo», dijo la mujer con voz breve y perentoria. «Compro el par de medias», respondió el hombre, y añadió sacando del bolsillo una moneda de 5 francos y poniéndola sobre la mesa, y lo pagó. Después volvióse a Cosette. «Ahora tu trabajo es mío. Juega, hija mía». El traginero se conmovió tanto al ver la moneda de 5 francos que dejó su vaso y se acercó. «Con que es verdad», exclamó examinándola. «Una verdadera rueda trasera. Y no es falsa». Acercóse Thénardier y guardó silenciosamente la moneda en su bolsillo. La Thénardier no tenía nada que replicar. Se mordió los labios y su rostro tomó una expresión de odio. Entretanto Cosette temblaba. Arriesgóse a preguntar: «¿Es verdad, señora? ¿Puedo jugar?». «Juega», dijo la Thénardier con voz terrible. «Gracias, señora», dijo Cosette. Y mientras su boca daba gracias a Thénardier, toda su alma se las daba al viajero. Thénardier se había vuelto a poner a beber.
Acercósele su mujer y le dijo al oído: ¿Quién podrá ser ese hombre amarillo? He visto, respondió en tono soberano Thénardier, he visto millones que tenían levitones así. Cosette había dejado su media, pero no había salido de su sitio. La pobre niña se movía siempre lo menos posible. Había tomado de una caja que tenía detrás algunos trapos viejos y un sablecito de plomo. Eponina y Azelma no ponían atención alguna a lo que pasaba. Acababan de ejecutar una operación importante, se habían apoderado del gato. Habían arrojado al suelo la muñeca, y Eponina, que era la mayor, ataba al gato, a pesar de sus maullidos y sus contorsiones, con una porción de trapos y cintas encarnadas y azules. Al mismo tiempo que ejecutaba esta obra difícil y grave, decía a su hermana en ese dulce y adorable lenguaje de los niños, cuya gracia, parecida al esplendor de las alas de una mariposa, desaparece cuando se la quiere fijar: Mira, hermana mía, esta muñeca es más divertida que la otra. Se mueve, grita y no se deja vestir. Ven, hermana, juguemos con ella. Será mi hija. Yo seré una señora. Yo vendría a verte y tú la mirarías. Poco a poco verías sus bigotes y te extrañarías. Verías sus orejas y verías su cola y te admirarías. Y me dirías: ¡ay, Dios mío! Y yo te diría: sí, señora, es una niña que tengo así. Las niñas son así ahora. Azelma escuchaba a Eponina con admiración. En esto los bebedores se habían puesto a entonar una canción obscena, de la que se reían hasta hacer temblar el techo. Thénardier los animaba y los acompañaba. Así como los pájaros hacen un nido con todo, los niños hacen una muñeca con cualquier cosa. Mientras Eponina y Azelma envolvían al gato, Cosette por su parte había envuelto el sable. Hecho esto, lo había acostado en sus brazos y cantaba dulcemente para dormirlo. La muñeca es una de las más imperiosas necesidades y al mismo tiempo uno de los más encantadores instintos de la infancia femenina. Cuidar, vestir, adornar, volver a desnudar, volver a vestir, enseñar, gruñir un poco, mecer, mimar, adormir, figurarse que cualquier cosa es alguien. Todo el porvenir de la mujer está ahí. Al mismo tiempo que piensa echarla, al mismo tiempo que hace envoltorios pequeños y pequeñas mantillas, corsés y almillas, la niña se vuelve joven, la joven se hace casadera, y la joven casadera llega a ser mujer. El primer hijo es la continuación de la última muñeca. Una niña sin muñeca es casi tan desgraciada y enteramente tan imposible como una mujer sin hijos. Cosette se había hecho, pues, una muñeca con el sable. La Thénardier se había acercado al hombre amarillo. Mi marido tiene razón, pensaba. Tal vez es el señor Laffitte. ¿Hay ricos tan caprichosos? Se llegó pues a la mesa y apoyó en ella los codos diciendo: Señor. Al oír esta palabra señor, volvióse el hombre. La Thénardier no le había llamado aún sino buen hombre. Ya veis, señor, prosiguió tomando un aire agridulce, que era aún más repugnante que su aire feroz. Yo bien quiero que la niña juegue, no me opongo a ello, pero eso es bueno para una vez, porque sois generoso. Ella no tiene nada y es preciso que trabaje. ¿No es vuestra esa niña? Oh, Dios mismo, no, señor. Es una pobrecita que hemos recogido por caridad, una especie de imbécil. Debe de tener agua en la cabeza. La tiene muy abultada, como veis. Nosotros hacemos por ella todo lo que podemos, porque no somos ricos. Por más que hemos escrito a su país, hace 6 meses que no nos contestan. Preciso es creer que su madre ha muerto. Ajá, dijo el hombre, y volvió a quedarse pensativo. No era cosa mayor su madre, añadió la Thénardier. Abandonaba a su hija.
Durante toda esta conversación, Cosette, como si su instinto la hubiese advertido que se hablaba de ella, no apartaba la vista de la Thénardier. Escuchaba vagamente y oía de cuando en cuando algunas palabras. Los bebedores, entretanto, borrachos en su mayor parte, repetían su inmundo estribillo aumentando el ruido y la alegría. Era un estribillo licencioso en que se mezclaban la Virgen y el Niño Jesús. La Thénardier había ido a tomar su parte en las risotadas. Cosette, debajo de la mesa, miraba el fuego que reverberaba en su mirada fija. Se había puesto de nuevo a mecer la especie de muñeco que había hecho, y al mismo tiempo que lo mecía cantaba en voz baja: Mi madre ha muerto, mi madre ha muerto, mi madre ha muerto. A fuerza de instancias de la patrona, el hombre amarillo, el millonario, consintió al fin en cenar. ¿Qué quiere el señor? Pan y queso, dijo el hombre. Decididamente es un mendigo, dijo para sí la Thénardier. Los borrachos continuaban entonando su canción, y la niña debajo de la mesa cantaba también la suya. De pronto cesó de cantar Cosette. Acababa de volverse y de ver la muñeca de las niñas de Thénardier, abandonada a causa del gato y dejada en tierra a pocos pasos de la mesa de cocina. Entonces dejó caer el sable, que solo la satisfacía a medias, y luego paseó lentamente su mirada alrededor de la sala. La Thénardier hablaba en voz baja con su marido y contaba dinero. Eponina y Azelma jugaban con el gato. Los viajeros comían o bebían o cantaban, y nadie se fijaba en ella. No había un momento que perder. Salió de debajo de la mesa arrastrándose sobre las rodillas y las manos. Se cercioró otra vez de que nadie la acechaba. Se llegó con presteza a la muñeca y la cogió. Un instante después estaba otra vez en su sitio, sentada, inmóvil, vuelta solamente de modo que diese sombra a la muñeca que tenía en los brazos. La dicha de jugar con una muñeca era tan rara para ella que tenía toda la violencia de un deleite. Nadie la había visto, excepto el viajero que comía lentamente su mezquina cena. Esta alegría duró cerca de un cuarto de hora. Pero por mucha precaución que hubiese tomado Cosette, no vio que uno de los pies de la muñeca sobresalía y que el fuego de la chimenea lo alumbraba con mucha claridad. Aquel pie rosado y luminoso que salía de la sombra llamó súbitamente la atención de Azelma, que dijo a Eponina: «Mira, hermana». Las dos niñas se detuvieron estupefactas. Cosette se había atrevido a tomar la muñeca. Eponina se levantó y sin soltar al gato se llegó a su madre y empezó a tirarla del vestido. «Déjame», dijo la madre. «¿Qué me quieres?» «Madre», dijo la niña, «mira». Y señalaba a Cosette con el dedo. Esta, entregada al éxtasis de la posesión, no veía ni oía nada. El rostro de la Thénardier tomó esa expresión particular que se compone de lo terrible unido a lo insignificante en las pequeñeces de la vida, y que ha hecho dar a esta clase de mujeres el nombre de mejeras. Esta vez, el orgullo lastimado exasperaba más su cólera. Cosette había traspasado todos los límites. Había atentado a la muñeca de las señoritas. Una azarina, viendo a un mujik probarse el gran cordón azul de su imperial hijo, no habría puesto otra cara. Gritó con una voz enronquecida por la indignación: «¡Cosette!». Cosette se estremeció como si la tierra hubiese temblado bajo sus pies y volvió la cabeza. «Cosette», repitió la Thénardier. Tomó Cosette la muñeca y la puso suavemente en el suelo con una especie de veneración y de doloroso temor, y sin dejar de mirarla cruzó desesperadamente las manos y, lo que es horrible de decir en una niña de esta edad, se las retorció. Después, las lágrimas que no había podido arrancarle ninguna de las emociones del día, ni la carrera por el bosque, ni el peso del cubo de agua, ni la pérdida del dinero, ni la vista de las disciplinas,
ni aun la sombría palabra que había oído decir a la Thénardier acudieron a sus ojos y rompió a sollozar y a llorar. En este intermedio el viajero se había levantado. ¿Qué es eso?, dijo a la Thénardier. ¿No lo veis?, replicó ésta señalando con el dedo el cuerpo del delito que yacía en tierra a los pies de Cosette. ¿Y bien, qué?, repuso el hombre. Esa miserable, respondió la Thénardier, se ha permitido tocar a la muñeca de las niñas. Tanto ruido para eso, dijo el hombre. ¿Y qué importaba que jugase con esa muñeca? La ha tocado con sus manos sucias, prosiguió la Thénardier, con sus horribles manos. Aquí redobló Cosette sus sollozos. ¿Quieres callar?, gritó la Thénardier. El hombre se fue derecho a la puerta de la calle, la abrió y salió. Apenas hubo salido, aprovechóse la Thénardier de su ausencia para dar a Cosette un puntapié por debajo de la mesa, que la hizo poner el grito en el cielo. La puerta volvió a abrirse y entró otra vez el hombre. Llevaba en la mano la fabulosa muñeca de que hemos hablado, y que todos los chiquillos de la aldea habían contemplado con admiración desde la mañana, y la puso de pie delante de Cosette diciendo: «Toma, para ti». Sin duda, en la hora y media que hacía que estaba allí, había notado confusamente, a pesar de su meditación, la tienda de juguetes alumbrada con lamparillas y velas de sebo tan espléndidamente que al través de las puertas de cristales de la posada parecía una iluminación. Cosette levantó los ojos, vio ir al hombre hacia ella con la muñeca como si hubiera sido el sol, y oyó las palabras inauditas: «Para ti». Le miró a la muñeca, después retrocedió lentamente y fue a ocultarse al otro extremo debajo de la mesa, junto al rincón de la pared. Ya no lloraba ni gritaba, parecía que ya no se atrevía a respirar. La Thénardier, Eponina y Azelma eran otras tantas estatuas. Los bebedores mismos se habían callado. En todo el bodegón había un silencio solemne. La Thénardier, petrificada y muda, volvía a empezar sus conjeturas. ¿Quién es este viejo? ¿Es un pobre? ¿Es un millonario? Tal vez sea las dos cosas, es decir, un ladrón. La faz del marido presentó esa arruga expresiva que atraviesa la frente humana cada vez que el instinto dominante aparece en el rostro con todo su poder bestial. El bodegonero examinaba alternativamente el viajero y a la muñeca, y parecía olfatear a aquel hombre como hubiese olfateado un saco de plata. Todo esto no duró más que el tiempo de un relámpago. Acercóse a su mujer y le dijo en voz baja: «Esa máquina cuesta lo menos 30 francos. No hagamos tonterías. De rodillas delante de ese hombre». Las naturalezas groseras se parecen a las cándidas en que para ellas no hay transiciones. «Vamos, Cosette», dijo la Thénardier con una voz que quería dulcificar y que se componía de esa miel agria de las mujeres malas. «¿No tomas tu muñeca?» Cosette se aventuró a salir de su agujero. «Querida Cosette», continuó Thénardier con aire cariñoso, «el señor te da una muñeca. Tómala, es tuya». Cosette miraba la muñeca maravillosa con una especie de terror. Su rostro estaba aún inundado de lágrimas, pero sus ojos, como el cielo en el crepúsculo matutino, empezaban a llenarse de las extrañas irradiaciones de la alegría. Lo que sentía en aquel momento era una cosa parecida a lo que hubiera sentido si le hubiesen dicho bruscamente: «Hija mía, eres la reina de Francia». Le parecía que si tocaba a aquella muñeca saldría de ella el trueno, lo cual hasta cierto punto era verdad, porque creía que la Thénardier la reñiría y la pegaría. Sin embargo, triunfó la atracción. Concluyó por acercarse y murmuró tímidamente, volviéndose hacia la Thénardier: «¿Puedo, señora?».
Ninguna frase podría expresar esta voz, al mismo tiempo desesperada, alegre y llena de espanto. Pardiez, dijo la Thénardier. Sí, es tuya, pues que el señor te la da. De veras, señor, replicó Cosette. ¿Es verdad? ¿Es mía la señora? El desconocido parecía tener los ojos llenos de lágrimas y haber llegado a ese extremo de emoción en que no se habla para no llorar. Hizo una señal con la cabeza a Cosette y puso en sus manecitas la mano de la señora. Cosette retiró vivamente su mano como si la de la señora se la quemase y se puso a mirar al suelo. Fuerza es añadir que en aquel instante sacaba la lengua de un modo desmesurado. De pronto volvióse y cogió la muñeca con violencia. La llamaré Catalina, dijo. Fue un espectáculo extraño aquel en que los harapos de Cosette se encontraron y estrecharon con las cintas y frescas muselinas de color de rosa de la muñeca. Señora, continuó, ¿puedo tenerla en una silla? Sí, hija mía, respondió la Thénardier. A la sazón eran Eponina y Azelma las que miraban a Cosette con envidia. Cosette colocó a Catalina en una silla, después se sentó en el suelo delante de ella y permaneció inmóvil, sin decir una palabra, en actitud de contemplación. Juega, pues, Cosette, dijo el desconocido. Oh, estoy jugando, respondió la niña. Este extraño, este desconocido, que parecía una visita que la providencia hacía a Cosette, era en aquel momento lo que la Thénardier odiaba más en el mundo. Las emociones que sentía eran más de las que ella podía soportar, por muy acostumbrada que estuviese al disimulo por la copia que trataba de hacer de su marido en todas sus acciones. Sin embargo, era necesario contenerse. Apresuróse, pues, a mandar a acostar a sus hijas. Después pidió al hombre amarillo permiso para que se retirase Cosette, que hoy se ha cansado mucho, añadió con aire maternal, y Cosette se fue a acostar llevándose a Catalina en brazos. La Thénardier iba de vez en cuando al otro extremo de la sala donde estaba su marido, para ensanchar un poco el corazón, según decía, y cambiaba con él algunas palabras, tanto más furiosas cuanto que no se atrevía a decirlas en voz alta. Maldito viejo, qué capricho le habrá dado. Venir a incomodarnos aquí, querer que juegue ese monstruo, darle muñecas, dar muñecas de 40 francos a una perra que yo daría por 40 sueldos. Y si le apurasen, puede ser que la llamara vuestra majestad como a la duquesa de Berry. ¿Tiene esto sentido común? ¿Está loco o rabioso ese misterioso viejo? ¿Por qué? Es muy sencillo, replicaba el marido. Eso le divierte. A ti te divierte que la chica trabaje y a él le divierte que juegue. Está en su derecho. Un viajero hace lo que quiere cuando paga. Si ese viejo es un filántropo, ¿qué te importa? Si es un imbécil, tampoco te interesa. ¿A qué te metes en nada, pues que tiene dinero? Lenguaje de amo y razonamiento de posadero, que ni uno ni otro admitían réplica. El hombre se había apoyado en la mesa, volviendo a tomar su actitud pensativa. Los demás viajeros, trajineros y feriantes, se habían alejado un poco y ya no cantaban. Le examinaban a cierta distancia con una especie de temor respetuoso. Aquel viajero tan pobremente vestido, que sacaba de su bolsillo las ruedas traseras con tanta facilidad y que prodigaba muñecas gigantescas a muchachas haraposas, era ciertamente un buen hombre, magnífico y temible. Así transcurrieron algunas horas. La misa del gallo se había dicho ya, la Nochebuena había pasado, los bebedores se habían ido, el bodegón estaba cerrado, la sala baja desierta, apagado el fuego, y el desconocido continuaba en el mismo sitio y en la misma postura. De cuando en cuando dejaba descansar un brazo, apoyándose en el otro codo, y a esto se reducían todos sus movimientos.
pero no había dicho una palabra desde que Cosette se había ido a acostar. Solo los Thénardier permanecían en la sala, por el bien parecer y por curiosidad. «Si pensará pasar la noche así», gruñía la Thénardier. En aquel momento dieron las 2 de la mañana. La Thénardier se declaró vencida y dijo a su marido: «Me voy a acostar. Haz de él lo que quieras». Sentóse el marido en un rincón junto a una mesa, encendió una vela de sebo y se puso a leer el Correo francés. Así pasó una hora larga. El digno bodeguero había leído lo menos 3 veces el Correo francés, desde la fecha del número hasta el nombre del impresor. El desconocido no se movía. Thénardier se movió, tosió, escupió, sonó la nariz, hizo ruido con su silla. El forastero continuó inmóvil. ¿Estará dormido?, pensó Thénardier. El hombre no dormía, pero nada podía despertarle. En fin, Thénardier se quitó su gorro, se acercó suavemente y se aventuró a decir: ¿El señor no va a descansar? Decir «no va a acostarse» le hubiera parecido excesivo y demasiado familiar. Descansar olía a lujo y era más respetuoso. Estas palabras tienen la propiedad misteriosa y admirable de aumentar al día siguiente por la mañana el total de la cuenta. Un cuarto para acostarse cuesta 20 sueldos. Un cuarto donde se descansa cuesta 20 francos. «Calle», dijo el desconocido. «Tenéis razón. ¿Dónde está vuestra cuadra?» «Señor», dijo Thénardier con una sonrisa, «voy a conduciros». Tomó la luz, cogió el hombre su bastón y su paquete, y Thénardier lo llevó a un cuarto del primer piso, adornado con un lujo espléndido, con muebles de caoba, y una cama en forma de barco con colgaduras de percal encarnado. «¿Qué significa esto?», dijo el viajero. «Es nuestra cámara nupcial», dijo el posadero. «Mi esposa y yo dormimos ahora en otra. Aquí no se entra sino 3 o 4 veces al año». «Lo mismo me habría importado que me dieseis la cuadra», dijo el hombre bruscamente. Thénardier hizo como que no oía esta reflexión poco halagüeña. Encendió 2 velas de cera sin estrenar que figuraban encima de la chimenea, en la que ardía un fuego bastante bueno. Sobre la chimenea, y cubierto con una tapa de cristal, había un sombrero de mujer con adornos de hilillo de plata y flores color de naranja. «¿Y esto qué es?», continuó el desconocido. «Señor», dijo Thénardier, «es el sombrero que llevó mi mujer cuando nos casamos». El viajero miró el objeto de un modo que parecía decir: «Ha habido pues un momento en que ese monstruo ha sido una virgen». Por lo demás, Thénardier mentía. Cuando tomó en arriendo aquella casucha para convertirla en bodegón, halló aquel cuarto amueblado de aquella manera y compró los muebles y las flores color de naranja, juzgando que aquello proyectaría una graciosa sombra sobre su esposa y daría a su casa lo que los ingleses llaman respetabilidad. Cuando el desconocido se volvió, había desaparecido Thénardier, eclipsándose discretamente sin atreverse a dar las buenas noches, no queriendo tratar con una cordialidad poco respetuosa a un hombre a quien se proponía desollar regiamente a la siguiente mañana. El posadero se retiró a su cuarto. Su mujer estaba acostada, pero no dormía. Cuando oyó entrar a su marido, se volvió y le dijo: «¿Sabes que mañana pongo a Cosette en medio del arroyo?». Thénardier respondió fríamente: «Muy a pechos te lo has tomado». No volvieron a hablar una palabra, y pocos momentos después habían apagado la luz. El viajero, por su parte, había puesto en un rincón su bastón y su paquete. Cuando Thénardier salió, sentóse en una silla y permaneció algún tiempo pensativo. Después se quitó los zapatos, tomó una de las 2 velas, apagó la otra, abrió la puerta y salió del cuarto, mirando a su alrededor como quien busca algo. Pasó un corredor y llegó a la escalera. Allí oyó un ruido muy leve, parecido a la respiración de un niño.
Dejóse conducir por este ruido y llegó a una especie de hueco triangular practicado debajo de la escalera, o por mejor decir, formado por la misma escalera. Este hueco no era otra cosa sino el que quedaba naturalmente debajo de los peldaños. Allí, entre toda clase de cestos y trastos viejos, entre el polvo y las telas de araña, había una cama, si puede llamarse cama, un jergón lleno de agujeros hasta enseñar la paja, y un cobertor agujereado hasta dejar ver el jergón. No tenía sábanas y estaba echado por tierra. En esta cama dormía Cosette. Acercóse el hombre y la estuvo examinando. Cosette dormía profundamente y estaba vestida. En invierno no se desnudaba para tener menos frío. Tenía abrazada la muñeca, cuyos grandes ojos abiertos brillaban en la oscuridad. De vez en cuando exhalaba un hondo suspiro, como si fuera a despertarse, y estrechaba la muñeca en sus brazos casi convulsivamente. Al lado de su cama no había más que un zueco. Una puerta que había al lado del desván de Cosette dejaba ver un cuarto oscuro bastante grande. El desconocido penetró en él. En el fondo, al través de una puerta vidriera, veíanse dos camas gemelas muy blancas. Eran las de Azelma y Eponina. Detrás de la cama, medio se veía una cuna sin colgaduras, donde dormía el chiquitín que había estado gritando toda la noche. El desconocido conjeturó que este cuarto comunicaba con el de los esposos Thénardier. Iba a retirarse cuando reparó en la chimenea, una de esas vastas chimeneas de posada donde siempre hay muy poco fuego cuando le hay, y que da frío verlas. En aquella no había fuego ni aun ceniza, lo cual llamó sin embargo la atención del viajero. Había sí dos zapatitos de niña, de forma bella y desiguales de grandor. El desconocido recordó la graciosa e inmemorial costumbre de los niños que ponen su calzado en la chimenea la noche de Navidad, esperando allí en las tinieblas algún brillante regalo de una buena hada. Eponina y Azelma no habían faltado a esta costumbre, y cada una había puesto uno de sus zapatos en la chimenea. El viajero se inclinó hacia ellos. La hada, es decir, la madre, había hecho su visita, y se veía brillar en cada zapato una magnífica moneda de 10 sueldos nuevecita. Volvióse el hombre a levantar, y ya se iba cuando vio a un lado, en el fondo, en el rincón más oscuro de la chimenea, otro objeto. Miró y vio que era un zueco, un horrible zueco de la madera más vasta, medio roto, y todo cubierto de ceniza y barro seco. Era el zueco de Cosette. Cosette, con esa tierna confianza de los niños que pueden engañarlos siempre sin desanimarlos jamás, había puesto también su zueco en la chimenea. La esperanza es una cosa dulce y sublime en una niña que solo ha conocido la desesperación. En el zueco no había nada. El viajero buscó en el bolsillo de su chaleco, inclinóse y puso en el zueco de Cosette un luis de oro. Después volvióse de puntillas a su habitación. Fin del capítulo 8.